Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por todas partes en el mundo del entretenimiento turco y, seamos sinceros, en el corazón de muchos de nosotros. Hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel. Sí, la misma Hande Erçel que ha cautivado a millones con su talento, su belleza y su presencia en la pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando la pantalla se apaga? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa radiante y ese éxito arrollador? La pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué Hande Erçel se retiró de la actuación? Este es un tema que ha generado muchísimas especulaciones, rumores y, por qué no decirlo, un poco de drama. Así que en este vídeo vamos a desentrañar la verdad detrás de esta decisión impactante. Vamos a explorar las razones, las posibles causas, y todo lo que se ha dicho sobre el tema, tratando de separar la realidad de la ficción. Prepárense para un viaje a través de la carrera de Hande, sus éxitos, sus desafíos y, por supuesto, el porqué de su aparente alejamiento de los focos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo y podrán estar al tanto de todos los chismes, análisis y noticias sobre el mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, vamos a empezar. Hande Erçel es sin duda una de las actrices más populares de Turquía y del mundo. Su ascenso a la fama fue meteórico gracias a su belleza innegable, su carisma y, por supuesto, su talento actoral. La vimos brillar en series como Amor a la moda, donde cautivó a la audiencia con su interpretación de Hayat Uzun, una joven que se muda a Estambul y termina trabajando en una empresa de moda. Su química en la pantalla con Burak Deniz fue innegable, y la serie se convirtió en un éxito rotundo, mostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. También participó en Hayat Aak, una serie que exploraba las complejidades de las relaciones familiares y el impacto de las decisiones personales en el destino de cada uno. Aunque no fue un papel protagónico, Hande demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y añadir profundidad a sus actuaciones. Luego llegó Güneşinkler, donde Hande interpretó a Selin Yılmaz, una joven que, junto con sus hermanas, se muda a un nuevo hogar y se enfrenta a los desafíos de adaptarse a una nueva vida y a una nueva familia. Esta serie le permitió mostrar su rango actoral y consolidar su posición como una de las actrices más prometedoras de su generación. La serie fue un éxito de audiencia y contribuyó a impulsar aún más su carrera. Y por supuesto, llegamos a la cúspide de su éxito, Lofi Sindeer, que la catapultó a la fama internacional y la convirtió en un fenómeno. En esta serie, Hande interpretó a Eda Yldz, una joven soñadora y luchadora que se ve obligada a fingir una relación con el rico empresario Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó el mundo entero. Su química con Kerem Bürsin fue explosiva, y la serie se convirtió en un fenómeno de masas. Los fanáticos se enamoraron de la historia, de los personajes y de la relación entre Eda y Serkan. Lofi Sindeer no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también generó una gran cantidad de merchandising, eventos y colaboraciones. La serie fue un fenómeno cultural y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Su éxito no se limitó a Turquía. Lofi Sindeer se convirtió en un éxito rotundo en muchos países, incluyendo España, Latinoamérica, Italia, Francia y muchos otros lugares del mundo. Hande junto a Kerem Bürsin conquistaron los corazones de millones de personas, generando una base de fanáticos leales y apasionados que seguían cada uno de sus movimientos. Las redes sociales explotaron con contenido sobre la serie, desde análisis de los episodios hasta edits y homenajes a los personajes. Hande se convirtió en un icono de estilo, y sus looks en la serie fueron imitados por fans de todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que hace que una estrella como Hande, que aparentemente lo tiene todo, decida alejarse de la actuación, al menos temporalmente? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué cuando una actriz está en la cima de su carrera y disfrutando de un éxito tan arrollador, decide tomarse un respiro? ¿Qué motivaciones pueden impulsar a una persona a alejarse de los reflectores y buscar un cambio de rumbo? Hay que entender que la vida de una celebridad, especialmente en el mundo de la televisión y el cine, no es siempre glamurosa. Hay mucha presión, mucha exposición y a veces una falta de privacidad que puede llegar a ser asfixiante. Los rodajes son largos y agotadores, la competencia es feroz, y la presión por mantener una imagen perfecta es constante.
A menudo los actores y actrices se ven obligados a sacrificar su vida personal, su tiempo con sus seres queridos y su salud mental en aras del éxito. La exigencia de cumplir con los horarios, de aprender los guiones, de lidiar con las críticas, de mantener una apariencia impecable y de estar siempre disponible para entrevistas y eventos puede llegar a ser abrumadora. Hay varios factores que podrían haber contribuido a la decisión de Anne de tomarse un descanso. Uno de los rumores más extendidos es la necesidad de un respiro. Después de años de trabajo ininterrumpido participando en múltiples proyectos a la vez, es completamente comprensible que una persona sienta la necesidad de alejarse del ritmo frenético y buscar un poco de tranquilidad. Es posible que Anne simplemente necesitara tiempo para recargar energías, para enfocarse en sí misma y en sus propios intereses, lejos de los reflectores. El éxito, aunque gratificante, puede ser agotador. La constante exposición mediática, la presión por mantener una imagen perfecta, y la exigencia de cumplir con las expectativas del público pueden generar un desgaste emocional significativo. Otra posible razón es el deseo de explorar nuevas oportunidades. Anne es una mujer talentosa y multifacética. Podría estar interesada en desarrollar otros aspectos de su carrera, como la moda, el modelaje, o incluso dedicarse a proyectos personales fuera del mundo de la actuación. Recordemos que Anne es embajadora de varias marcas importantes y tiene una gran influencia en las redes sociales. Quizás está enfocando su energía en otros proyectos que le brindan más libertad creativa o que le permiten expresar otros aspectos de su personalidad. La industria del entretenimiento ofrece múltiples caminos para el éxito, y Anne podría estar explorando diferentes alternativas que le permitan desarrollar su creatividad y su potencial en áreas distintas a la actuación. Además, no podemos olvidar el impacto de la vida personal en la vida profesional. Anne ha tenido que lidiar con la atención constante de los medios y el escrutinio público sobre su vida amorosa y sus relaciones personales. El acoso de los paparazzi, las especulaciones y los chismes pueden ser extremadamente agotadores y afectar negativamente la salud mental de cualquier persona. Quizás necesitaba tiempo para proteger su vida personal y recuperarse de las presiones externas. La exposición mediática puede ser abrumadora, y la constante especulación sobre la vida personal de una celebridad puede generar estrés y ansiedad. Anne podría haber sentido la necesidad de alejarse de los reflectores para proteger su privacidad y recuperar el control sobre su vida. Otro factor a considerar son las críticas y la presión para encajar en ciertos roles y expectativas. En el mundo del entretenimiento a menudo se espera que las actrices sean perfectas, que mantengan una imagen determinada y que se adapten a los deseos del público y de los productores. Esto puede ser muy limitante y sofocante para un artista que busca expresarse libremente y explorar diferentes facetas de su talento. Quizás Anne necesitaba tiempo para liberarse de estas presiones y redescubrir su propia voz. La industria del entretenimiento puede ser implacable, y la presión por cumplir con los estándares de belleza y de comportamiento puede ser muy alta. Anne podría haber sentido la necesidad de tomarse un tiempo para alejarse de esas presiones y para explorar su creatividad sin restricciones. Ahora hablemos de los rumores específicos. Uno de los rumores más persistentes es que Anne estaría enfocada en su relación con el actor Hakan Saban. Si bien esto no ha sido confirmado, es cierto que Anne y Hakan han sido vistos juntos en numerosas ocasiones y han sido fotografiados disfrutando de viajes y eventos sociales. La posibilidad de establecer una relación estable y enfocarse en su vida personal podría ser una de las razones detrás de su decisión. No olvidemos que al final del día, Anne es una persona, con deseos y necesidades como cualquier otro ser humano. La estabilidad emocional y el bienestar personal son fundamentales para cualquier persona, y Anne podría haber decidido priorizar su relación y su vida personal en este momento de su vida. Otro rumor es que Anne estaría preparando su regreso con un nuevo proyecto, pero que está tomando un tiempo para seleccionar cuidadosamente el guión y el equipo con el que trabajará. La idea sería regresar con un proyecto que le permita demostrar su versatilidad como actriz y que le ofrezca un desafío artístico. Es muy posible que esté aprovechando este tiempo para estudiar nuevos guiones, asistir a talleres de actuación y prepararse para un regreso triunfal. Anne es una actriz talentosa y ambiciosa, y es natural que quiera elegir cuidadosamente sus próximos proyectos. Podría estar buscando un guión que le ofrezca un papel desafiante y que le permita demostrar su crecimiento como actriz. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Anne esté explorando oportunidades en el mercado internacional.
Con su éxito en Love is in the Air y su creciente popularidad, Ande podría estar interesada en participar en proyectos internacionales, tanto en el cine como en la televisión. Esto le permitiría expandir su carrera y trabajar con profesionales de diferentes países y culturas. El mercado internacional ofrece nuevas oportunidades para los actores, y Ande podría estar explorando la posibilidad de participar en producciones de Hollywood o de otros mercados importantes. En cuanto a la salud mental, es importante recordar que Ande ha hablado abiertamente sobre la importancia del bienestar mental y físico. Ha compartido en varias ocasiones consejos sobre cómo cuidar la salud mental y ha animado a sus seguidores a buscar ayuda profesional si es necesario. Es posible que Ande haya sentido la necesidad de priorizar su bienestar mental y tomarse un tiempo para cuidarse a sí misma. La salud mental es fundamental para el bienestar general, y Ande podría haber decidido tomarse un tiempo para cuidar su salud mental y emocional. La exposición mediática, la presión del éxito y la exigencia constante de cumplir con las expectativas del público pueden generar estrés y ansiedad, y Ande podría haber decidido tomarse un tiempo para recuperarse y fortalecer su bienestar mental. Es importante destacar que no hay una única respuesta definitiva sobre por qué Ande Ercel se alejó de la actuación. Probablemente sea una combinación de factores personales, profesionales y emocionales. Lo que sí es seguro es que Ande es una mujer fuerte, talentosa y decidida, que tomará las decisiones que mejor se adapten a sus necesidades y a sus deseos. La vida de una celebridad es compleja y llena de desafíos, y es importante que respetemos sus decisiones y que apoyemos su bienestar. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta qué está pasando en la vida de Ande. Solo podemos especular y basarnos en la información que tenemos disponible. Pero, lo que sí sabemos es que ella se merece todo el respeto y la admiración del mundo. Ha trabajado muy duro para llegar a donde está, y tiene todo el derecho a tomarse un descanso, a explorar nuevas oportunidades y a enfocarse en su propia felicidad. El éxito no es una obligación, y cada persona tiene derecho a decidir qué es lo mejor para su vida. Es probable que Ande regrese a la actuación en algún momento, pero por ahora, debemos respetar su decisión y apoyarla en sus decisiones. Si decide volver, estaremos ahí para celebrarlo. Y si decide tomar otros caminos, también estaremos ahí para desearle lo mejor. Lo importante es que Ande esté feliz y que tome las decisiones que la hagan sentir realizada. En conclusión, hemos explorado las posibles razones detrás de la supuesta retirada temporal de Ande Ercel de la actuación. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los factores que podrían haber influido en su decisión. Hemos hablado de la presión que sufren las celebridades, de la importancia de la salud mental y de la necesidad de tomar decisiones personales que prioricen el bienestar. Hemos visto su meteórico ascenso a la fama, desde sus inicios en la televisión turca hasta su éxito internacional en Love is in the Air. Hemos explorado sus papeles en series como Amor a la moda, Hayat Ak y Güneş Ünsal, destacando su talento, carisma y versatilidad actoral. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado una mejor comprensión de la situación. Recuerden que en el mundo del entretenimiento, a menudo hay más de lo que vemos en la superficie. La vida de las celebridades es compleja y llena de desafíos, y es importante que los apoyemos y respetemos sus decisiones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Si fue así, no olviden dejar un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande regresará pronto a la actuación? ¿Qué proyectos les gustaría verla protagonizar? ¿Qué otros aspectos de su vida les gustaría conocer? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Compartan sus opiniones, sus expectativas y sus deseos para el futuro de Ande Ercel. La comunidad de fans es muy importante y sus comentarios enriquecen este espacio. Y ahora, para despedirnos, quiero recordarles que siempre es importante ser respetuosos con las decisiones de los demás y apoyar a las personas que admiramos. Todos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, y el respeto es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.